Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, en este vídeo me gustaría compartir contigo conocimientos e información que me parece muy importante, valiosa y necesaria, más en estos momentos que estamos pasando a nivel mundial, con el tema económico, con las crisis, con cómo está todo el tema del dinero, la inflación, la pérdida de valor del dinero y de nuestro capital, la pérdida de nuestro poder para afrontar ciertas situaciones y crisis. Y creo que es muy importante para ello tener una adecuada formación financiera, educarnos financieramente y saber que existen otras formas y otra información que la gente libre financieramente o rica o millonaria conoce y que la mayoría no, o que no sabe cómo aplicar. Entonces, bueno, me gustaría compartirte una información muy importante que yo he aprendido a lo largo de bastantes años y que creo que nos podría hacer a todos cada vez más libres, más fuertes, menos vulnerables para las cosas que puedan pasar a nivel mundial, en nuestro país, a nivel económico y de otros sentidos, para que no seamos tan vulnerables en ciertas crisis o momentos que puedan pasar en un futuro o que ya están pasando, y estemos más fuertes, seamos más independientes y cada vez más libres. Y bueno, me he hecho un pequeño guión para que no se me olvide nada de las cosas importantes que me gustaría compartirte. Y bueno, pues antes de nada decirte que bueno, estoy empezando este canal para ayudar a las personas pues como yo a ser más libres, a empoderarnos, a recuperar nuestro poder para crear la vida que soñamos, para ser menos manipulables por ciertos poderes mundiales y menos vulnerables ante crisis que puedan pasar, pues como la que pasamos hace unos años a nivel de salud, pero que también pueden pasar eventos importantes y que nos pueden desestabilizar si no estamos fuertes, pues a nivel económico, a nivel energético, a nivel de alimentación, de todo tipo, ¿no? Entonces me gustaría en este canal ayudar a más personas a conocer cierta información que creo que es muy importante para poder estar más fuertes en ese sentido y ser más libres y más poderosos, más independientes y menos manipulables y menos vulnerables cada vez. Entonces, bueno, para empezar, algo muy importante que te quería compartir es la mentalidad que solemos tener muchos o la mayoría sobre el dinero y las creencias limitantes o empoderantes que tenemos sobre el dinero. Y es muy importante porque todo empieza en el interior, en realidad. Nuestra situación financiera y toda nuestra vida en general es un reflejo de nuestro interior, de nuestras creencias limitantes, de nuestros pensamientos más recurrentes, porque todo eso nos lleva a tener cierto estado energético, ciertas emociones, y muchas veces decidimos, ya sabes, por emociones, y entonces eso nos lleva a tomar ciertas decisiones y a tomar ciertas acciones o no, que es lo que al final determina nuestra vida, los resultados que tenemos en nuestra vida. Entonces creo que todos tenemos desde que nacemos ciertas creencias o cierta mentalidad que está muy potenciada por la sociedad, por el entorno, por el sistema en el que vivimos, que básicamente pues no nos quiere libres, no nos quiere empoderados, no nos quiere inteligentes, no quiere que nos cuestionemos las cosas, no quiere que seamos libres en general. Entonces, bueno, nos van inculcando, nos van programando de cierta forma, pues para que seamos trabajadores del sistema, de las empresas, del sistema que hay creado y que no vayamos más allá. Por eso en gran parte la mayoría pues hemos nacido en entornos con unas creencias muy limitantes sobre el dinero, sobre la abundancia, sobre la riqueza, y por eso la mayoría pues subsistimos o hemos subsistido con lo mínimo o llegando justos a fin de mes o con dificultades financieras y no creyendo siquiera que podemos alcanzar más que eso y que realmente podemos ser libres financieramente, dedicarnos a algo que nos guste, incluso ser ricos si es lo que deseamos, y con todo esto ayudar a mucho mejor también a otras personas, tener mejores experiencias, vivir una vida más rica, porque vivimos en una sociedad en la que es necesario el dinero. Es decir, el dinero yo no creo que nos vaya a dar la felicidad. De hecho, no creo que nada exterior nos vaya a dar la felicidad, y hay montones de casos de gente de mucho éxito y mucho dinero, millonarios, que lo dicen, ¿no? O que lo han compartido, que eso no les ha hecho felices. Incluso han pasado fuertes depresiones, o se han dado a drogas y han acabado bastante mal.
Entonces, por supuesto que el dinero no da la felicidad, en mi opinión, pero sí que es importante y sí que vivimos en una sociedad en la que es necesario el dinero para casi todo. Lo primero para sobrevivir, para nuestras necesidades básicas, y lo segundo para tener experiencias mejores también, para viajar, que también me parece muy importante, y para ayudar a otras personas. Cuanto más dinero tengamos, más poder financiero, más libertad financiera, también más podremos ayudar a otras personas y disponer, digamos, de más tiempo de nuestra vida para hacer las cosas que deseamos y que amamos y que nos gusta hacer. Entonces, bueno, te voy a compartir varias creencias limitantes o creencias que yo pienso que son erróneas sobre el dinero y que influyen mucho, afectan mucho a nuestra mentalidad sobre la abundancia, sobre el dinero, y al final determinan nuestra situación financiera en un futuro y en el presente. Entonces, bueno, una de estas creencias es cosas como que el dinero no crece en los árboles, cuando realmente en parte sí es así, porque el dinero es en gran parte, bueno, al menos en parte está hecho de papel, y el papel pues viene de los árboles, literalmente. Así que, pero bueno, como que el dinero es muy difícil de conseguir, que el dinero, que no hay dinero suficiente para todos, para que todos seamos ricos o abundantes en dinero, ¿no? Que hay que trabajar muchas horas al día y muy duro y sacrificando y en cosas que no disfrutamos o que no nos gustan para ganar dinero, o que los ricos son avariciosos y han conseguido su riqueza o ser ricos o millonarios pues engañando a otros o estafando o por herencia. Son creencias muy limitantes que solemos tener, que yo también he tenido y que yo también me he descubierto pues muchas veces pensando este tipo de cosas, y que creo que hacemos muy bien en cambiar esta mentalidad, porque es la que realmente nos mantiene en un nivel financiero muy bajo, muy limitado, incluso rozando la pobreza, y estamos muy vulnerables a posibles eventos a nivel mundial o cualquier cosa que pase en nuestra vida. Pues estamos al borde realmente de una quiebra o de pasarlo mal financieramente, y de que todo nos puede afectar mucho más, nos pueden manipular mucho más porque somos, digamos, débiles en ese aspecto, en el aspecto financiero. Entonces, pienso que es bueno cambiar poco a poco o ser conscientes de estas creencias que tengamos. Te animo a que me dejes en los comentarios qué creencias limitantes crees que puedes tener tú en el aspecto financiero. Y creo que hacemos muy bien en ir cambiando poco a poco esas creencias hacia otras mucho más empoderantes y que realmente son reales, son verdaderas. No es engañarnos con cosas que no son así, sino que son creencias que, por ejemplo, la gente rica o la gente más abundante o libre financieramente son creencias que ellos tienen, y es su forma de pensar, y esta forma de pensar y estas creencias son las que al final nos llevan a estos resultados a nivel financiero en nuestra vida. Entonces, bueno, el dinero, por supuesto que hay en mucha más abundancia de dinero de la que mucha gente piensa. Es decir, el dinero, de hecho, ya no tiene un patrón como era antes, hace bastantes generaciones o hace décadas. El dinero estaba respaldado por el oro. Es decir, tenía el patrón oro, que es que había cierta cantidad de dinero según cierta cantidad de oro. O sea que era una cantidad limitada y por lo tanto cada vez el dinero valía más y no perdía su valor. Sin embargo, pues después de que ciertos poderes, de que ciertas mentes poderosas y egoístas cambiasen ese patrón del dinero, del patrón oro, pues crearon la Reserva Federal, que es un organismo privado realmente, no responde a ninguna orden o a ningún poder del gobierno, aunque mucha gente no lo crea. Es algo privado que se creó para liberar este patrón oro del dinero y que se pudiera imprimir dinero de la nada. Eso es algo que no sé si mucha gente sabe, pero el dinero realmente es un número en una pantalla. O sea, no es algo físico, no es como antes que se correspondía con cierta cantidad de oro, sino que es simplemente ciertos poderes, apretar un botón y poner un dinero en la pantalla. Entonces, desde que se creó la Reserva Federal, a las que en su momento mucha gente poderosa también se oponía, porque veían que eso era un fraude, que era una estafa a la gente realmente, y que nos iba a llevar realmente a la ruina económica, como ya está sucediendo en todos los países del mundo,
Pues cuando se creó la Reserva Federal, entonces el dinero pasó a imprimirse de la nada, ciertos poderes privados imprimen dinero de la nada para prestárselo a gobiernos, así los gobiernos se endeudan cada vez más y cada vez hay una mayor crisis en todos los países, pues se pasó a imprimir dinero de la nada y con esto ¿qué pasa? Pues tiene unas consecuencias muy graves a nivel mundial económico y a nivel personal de cada persona y de las familias. Y es que el dinero cada vez vale menos. Es algo que cualquiera puede ver, que la inflación aumenta muchísimo, mucho más de lo que nos dicen en los medios y que el dinero cada vez vale menos, todas las cosas además están cada vez subiendo de precio a un nivel increíble y esto se debe en gran parte a que el dinero ya no es algo limitado, sino que es algo que se imprime indiscriminadamente y de forma totalmente inconsciente o consciente, pero que en cada crisis que hay se imprime más y más dinero. Entonces el dinero cada vez vale menos y eso, claro, es la fórmula para el desastre total. Entonces los gobiernos se endeudan cada vez más cuando hay crisis. Estas entidades financieras poderosas privadas del mundo prestan más dinero a los gobiernos se endeudan más y es una fórmula para el desastre total. Entonces creo que hay que conocer toda esta información y que es importante saberlo, que no nos quieren libres, no nos quieren poderosos financieramente y que por lo tanto nos inculcan desde que somos pequeños creencias en este sentido para que pensemos que no podemos ser libres, que no podemos ser abundantes financieramente, que no hay dinero para todos, que el dinero no se crea en los árboles, cuando realmente estos poderes lo crean de la nada, simplemente con apretar un botón. Y lo que es algo que para cualquier persona pues acabaríamos en la cárcel, sin embargo ellos lo hacen pues continuamente. Y así funciona el mundo económico. Decía un sabio que si la gente supiera cómo funciona la economía mundial, cómo funciona la economía en el mundo, habría una revolución mañana por la mañana. Y es que en gran parte es así. Si la gente supiera cómo funciona realmente la economía de los países y del mundo, pues tendríamos que hacer algo que revolucionar, que salir a la calle, que exigir a los gobiernos que hicieran las cosas de una manera muy diferente. Pero bueno, como eso parece que no va a pasar y es difícil, pues creo que es importante la educación de cada persona, de cada uno de nosotros, y ir tomando los cambios en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestros entornos, para ser cada vez más poderosos, menos dependientes de estos grandes poderes y de lo que puedan hacer y de las crisis que puedan provocar también. Y para eso creo que es muy importante formarnos financieramente. Entonces, bueno, otra de las creencias que yo considero bastante arriesgadas, porque está mal entendido, es la de que ahorrar nos va a llevar a mayor libertad financiera o a hacernos ricos o a mejorar nuestra economía. En gran parte creo que es verdad, que es necesario de hecho ahorrar una parte de lo que ingresamos para nosotros, nunca gastar más de lo que ingresamos, que eso es algo que a mí me ha pasado bastante tiempo, que es que tenía unos buenos ingresos pero siempre gastaba todo o casi todo. Entonces creo que es muy importante, es algo que los expertos y la gente que yo he seguido, pues libre financieramente o incluso ricos y millonarios, siempre lo dicen, que es ahorrar una parte de nuestros ingresos siempre y tenerla esa ahí, ir aumentando esa bolsa de ahorro para luego en un futuro aprender a invertir ese dinero y que trabaje ese dinero para nosotros. Pero lo que suele hacer mucha gente, lo que se suele pensar es simplemente ahorrar para a lo largo de los años ir teniendo un colchón y en algún momento pues poder disfrutar de ese dinero. Eso, además de que no sabemos ninguno lo que va a pasar de aquí a unos años o dónde vamos a estar, es bastante peligroso por el tema de que la inflación está subiendo enormemente, sigue subiendo y cada vez nuestro dinero vale menos. Los bancos apenas nos dan nada por tener nuestro dinero y no solo eso, sino que tenemos que pagarles en comisiones y en este tipo de cosas por prestarles nuestro dinero, que es algo increíble que pasa. Y aparte de eso, todas las cosas cada vez están más caras, de aquí a unos años pues seguramente seguirán subiendo, nuestro dinero valdrá cada vez menos y no solo eso, sino que nos cobran impuestos por tener dinero, por ahorrarlo, por cuando vayamos a
a invertirlo, a sacarlo, o sea, son comisiones e impuestos por todo. Entonces, la fórmula de ahorrar, de simplemente dedicarte a ahorrar, es bastante arriesgada y bastante poco efectiva, ya que ese dinero va a valer cada vez menos, todo va a estar cada vez más caro, luego te cobran impuestos pues de todo tipo, comisiones en los bancos apenas te dan nada, no solo eso, sino que tienes que pagarles. Entonces, me parece que es muy poco inteligente simplemente dedicarte a ahorrar para mejorar tu estado financiero, tu situación financiera. Es necesario y perfecto ahorrar, pero para luego aprender también a cómo invertir ese dinero para que nos dé más libertad y pueda trabajar por nosotros. Y bueno, otra cosa importante que te quiero compartir para mejorar nuestra situación financiera y algún día pues conseguir la libertad financiera es algo muy importante, que es crear ingresos extras. Es decir, es totalmente perfecto y necesario tener un sueldo, un empleo, cada uno en el trabajo que tenga, o si tienes un negocio o lo que sea, ¿no? Pero no depender de una fuente sola de ingresos, sino empezar a crear otras fuentes de ingresos extras a tu sueldo convencional. Es decir, lo primero es lo primero y lo primero hay que pagar las facturas, hay que sobrevivir, hay que subsistir y hay que buscar un trabajo, trabajar y ganar dinero. Pero no quedarnos solo en eso, en esa comodidad, porque eso cada vez va a ser más arriesgado. Ya estamos viendo que cada vez hay menos seguridad laboral, que te echan en cualquier momento, que hay pues las crisis, la inflación y muchas cosas que no te aseguran que tu puesto de trabajo o que tu sueldo pues te vaya a llevar a una estabilidad financiera o que puedas realmente vivir una vida digna solo con un sueldo. También está el tema de las pensiones, cada vez se está viendo más que es más difícil que en un futuro las generaciones vayan a tener unas pensiones dignas o que vayan a llegar para vivir bien, sino más o siquiera para subsistir, para sobrevivir, debido a cómo está el estado financiero de los gobiernos del país y a nivel mundial. Es casi imposible que pueda haber dinero para las pensiones en un futuro no muy lejano para vivir dignamente. Entonces, depender solo de un sueldo o de una jubilación para el futuro era algo que antes funcionaba. Antes trabajabas, estudiabas, trabajabas toda la vida, tenías una jubilación digna hasta que te morías, también porque la edad normalmente de vida pues era menor, y entonces las jubilaciones estaban hechas para que la gente incluso se moría pues antes de los 65 años, entonces las jubilaciones estaban hechas a los 65 años adrede, porque la mayoría se moría antes de jubilarse. Ahora, sin embargo, eso ha cambiado y bueno, puede haber una mayor esperanza de vida y la jubilación se va alargando cada vez más porque el sistema es insostenible tal y como está y está muy enfermo económicamente. Entonces, no te recomiendo depender en tu vida solo de un sueldo y de una posible o no jubilación. Eso está perfecto y hay que tenerlo, pero empezar a investigar y a aprender a cómo crear otras fuentes de ingresos alternativas a nuestro sueldo o al trabajo que cada uno tengamos. Y bueno, estas fuentes de ingresos yo creo que deben ser conectadas con tus gustos, con tus pasiones, con tus talentos, con las cosas que se te den bien, con los conocimientos que tú tengas y con las cosas que ames hacer y que disfrutes hacer. Porque muchas veces perseguimos el dinero o hacemos cosas solo para perseguir el dinero, cosa que a mí me ha pasado bastante, y he aprendido que cuando persigues el dinero pues muchas veces no solo no llegas, sino que pierdes tu propio ser y pierdes la ilusión, la esperanza y estás haciendo cosas que no te gustan o que no vibran contigo o incluso que no tienen los valores que tú tienes, y en parte estás engañando porque solo estás persiguiendo el dinero, realmente no estás buscando ayudar, sino el beneficio que te vas a llevar tú, y eso normalmente lleva a no conseguir precisamente el dinero, o si lo consigues no estás feliz, no te sientes bien, te sientes vacío con lo que estás haciendo. Entonces creo que es muy importante que las fuentes de ingresos que creemos, que son muy necesarias cada vez más y en mi opinión muy importantes para el presente y para un futuro,
que crear esas fuentes de ingresos extras a nuestro trabajo, a nuestro empleo, a nuestro sueldo, también tengan mucho que ver con quién somos, con lo que nos gusta hacer de corazón, con nuestras habilidades, nuestros talentos, lo que hemos venido a hacer aquí a este planeta, con un propósito que tengamos que nos llene, que nos inspire desde dentro a ayudar a los demás y a servir, que es para lo que hemos venido, en mi opinión, todos también, aparte de para experimentar, crecer y todo eso, pues para servir y ayudar a otras personas y crear entre todos un mundo mejor. Entonces, pienso que el dinero no se persigue, como solemos hacer muchas veces, sino que el dinero se atrae, como pienso que casi todo en la vida. Entonces, cuando tú persigues tu propósito, persigues ayudar, persigues hacer desde el corazón y un poco desinteresadamente o bastante desinteresadamente ayudar a los demás, y luego también aprendiendo, formándote y saber cómo construir eso para que sea un negocio rentable, pero siempre desde la ayuda a los demás, pues creo que el dinero luego te llega y es cuando realmente puedes tener un negocio exitoso y que disfrutes. No solo que hagas algo por dinero, sino que disfrutes, que lo ames, que te apasione, que te encante, que encima estás dando tus dones y tus talentos a los demás, que es algo que es de las cosas que mejor te harán sentir en la vida. Y bueno, más cosas que tengo aquí apuntadas. Pienso que es muy importante, antes de invertir, si no sabes invertir, si no sabes sobre inversiones, pues no te recomiendo las típicas inversiones que nos suelen recomendar de bancos, fondos de inversiones, fondos indexados, bolsa, todo esto, que realmente son productos financieros que nos venden los bancos a la gente que tiene poca información financiera, poca educación financiera, que realmente no sabe qué hacer con su dinero, y estos bancos pues inteligentemente se aprovechan de esta ignorancia, digamos, o de esta necesidad de las personas y te venden productos que realmente solo les benefician a ellos. Muchas veces son muy arriesgados, puedes perderlo todo o puedes ganar cantidades mínimas de beneficios en estos productos, en estos fondos indexados o fondos de inversión. Además, las cosas pueden cambiar mucho, como ya ha pasado de aquí a unos años, y al final puedes acabar perdiendo gran parte de ese dinero. También ese dinero cada vez vale menos, las cantidades que te ofrecen son ridículas realmente. Cuando vayas a sacarlo de aquí a unos años te van a cobrar también impuestos, la inflación habrá subido un montón, es decir, son formas de invertir el dinero nada inteligentes, que no pasa nada porque tengas una parte de tu dinero ahí, como para crear más seguridad, digamos, o una forma más conservadora de generar ciertos ingresos, pero no considero inteligente o eficaz que solo dependas de esas inversiones que nos suelen recomendar los bancos o el gobierno o la educación convencional, que no solo dependas de esas inversiones para mejorar o fortalecer tu situación financiera, ya que son bastante pobres, bastante poco eficaces. Al final, quien va a ganar es el banco, como casi siempre o siempre, y tú vas a tener pocos beneficios, quebraderos de cabeza y puedes perder gran parte de ese dinero además. Entonces, no solo depender de eso, sino lo primero, aprender a invertir en ti, en tu formación, en tu educación. No te recomiendo hacer ninguna inversión si no la conoces muy bien, si no has aprendido muy bien sobre esa inversión. Y eso requiere tiempo, formación, que te guste también. No te recomiendo hacer ninguna inversión en algo que no te gusta simplemente por generar dinero, como decíamos antes. Yo lo he probado y no me ha dado resultados buenos, y yo creo que es algo fundamental que sea una inversión que a ti te guste, que la conozcas, que hayas aprendido sobre ello, aprendido de otras personas que ya la conocen, que tienen buenos resultados y que les gusta enseñar y que tienen unos valores que van contigo. Entonces, lo primero y fundamental, yo considero que es invertir en ti mismo, en ti misma, en formaciones, en libros, en investigar, en buscar la información fuera de la información convencional que solemos encontrar en escuelas, en universidades, en medios de comunicación masivos o convencionales, y que busques esa información de forma alternativa a estos medios, información honesta, libre, independiente, desinteresada, en libros, en cursos, en personas que te puedan inspirar, que te puedan dar confianza.
y también que hay tanto gratuitamente como de pago. Si no quieres invertir primero mucho dinero, pues puedes empezar con libros, como hice yo desde hace bastantes años. Hay un montón de buenos libros sobre temas financieros, de educación financiera, de personas que ya son libres financieramente, y creo que todo eso te pueden ayudar muchísimo. Si quieres, déjame en los comentarios y te recomiendo libros sobre educación financiera que a mí me han ayudado y me han servido y me parecen de importantísima información, y además una información libre, diferente a la información que nos suelen dar los medios oficiales o la educación convencional o la sociedad o el sistema. Entonces creo que es muy importante invertir en ti mismo, en ti misma, tanto en tiempo, energía, en dinero también, si te lo puedes permitir, y también tanto gratuita como de pago, y también invertir en tu negocio, si ya lo has empezado o si no, pues invertir en aprender cómo crear un negocio. Pero creo que las inversiones al principio más importantes y luego también a lo largo de según vayas creciendo son en ti mismo, de forma gratuita o pagando, y también en tu negocio, en algo que a ti te apasione, te inspire, te guste, que quieras ofrecer a los demás, una ayuda, conocimientos, experiencias, habilidades que hayas adquirido o que tengas, cualquier cosa que puedas ofrecer o ayudar, pues aprender a hacer un negocio de ello, darlo al mundo, darlo a los demás e invertir en ti, en esas formaciones y en tu negocio. Esas son las mejores inversiones que puedes hacer, en mi opinión, y para empezar, y luego también cuando vas creciendo. Y luego ya si te interesan, te gustan o tienes un capital suficiente que puedas invertir, pues te diría que investigases en inversiones, pues como criptomonedas, como la bolsa, como inversión inmobiliaria, que todo eso también tiene sus riesgos, por supuesto, como todo, pero que aprendiendo de las personas adecuadas, pues te pueden dar bastantes buenos frutos y hacerte más fuerte financieramente y ayudarnos a llegar a esa libertad financiera. Pero siempre pues aprendiendo de esas inversiones, de gente que ya lo esté haciendo, y siempre, en mi opinión, de cosas que a ti te gusten. O sea, no hacer una inversión solo por dinero, por libertad financiera o por tal, sino algo que a ti te guste, porque vas a tener que dedicarle horas, esfuerzo, aprender, dinero, inversión. Entonces, si no te gusta, pues creo que no lo vas a disfrutar y que eso te va a afectar mucho en tu energía, en tu estado de ánimo. Y es muy importante, en mi opinión, que sea algo que te guste, que te llame, que te apasione y con lo que puedas ayudar mejor a otras personas. Y bueno, pues hasta aquí este vídeo, que ha durado al final, bueno, 27-28 minutos. Pensaba que iba a ser más corto, pero bueno, me encantan estos temas y al final me enrollo un poco. Espero que te hayan gustado. Me gustaría saber qué es de todo esto que te he compartido lo que resuena más contigo, lo que te gustaría implementar, lo que más te ha llamado la atención. Te agradecería mucho que me lo dejases en los comentarios. Me puedes seguir en Instagram para más información y para más tips, para más claves sobre todo esto. Hablo también sobre otros temas que me apasionan. Y nada, que si no lo has hecho ya, pues que te suscribas, le des un like y lo compartas. Algo importante, que por favor lo compartas con una persona que pienses o creas que le pueda ayudar esta información, porque lo que deseo es que cada vez seamos más fuertes, más libres, más empoderados, también en este caso en el aspecto económico, pero en todos los aspectos, y que podemos estar menos vulnerables y menos manipulables y seamos más fuertes en este aspecto también financiero, y podamos realmente reconectarnos con quien somos, con nuestro potencial, con nuestro poder y a crear la vida que deseamos. Así que nada, espero que te haya gustado, que te haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo.